no es una nick especialmente larga que digamos. Les voy a compartir mi pantalla. Ok. 21. Muy bien, miren, únicamente son 18 diapositivas. Esperemos que no tardemos mucho y así nos vamos a descansar, ¿va? Me imagino que tienen examen a las 3, me imagino, pues no sé. Um, sí, sí tienen. ¿Qué curso tienen a esa hora ustedes? Chute yo, ¿verdad? Pero bueno. Sí. Ok. Conta de sociedades. Creo que Claudia da esa, ¿verdad? Muy bien. Empecemos. Ok. Tenemos la NIC 21, que es efecto en las variaciones de las tasas de cambio de moneda extranjera. Miren, esta norma es de aplicación cuando básicamente una empresa tiene o maneja lo que es moneda extranjera, es decir, maneja cualquier otro tipo de moneda que no sea la normal del país en la que está ubicado, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros aquí tenemos, nuestra moneda normal es el famoso quetzal. Entonces, cualquier otra moneda afuera del quetzal se considera una moneda extranjera, sea dólares, sea colones, sea lempiras, no sé si todavía existen esos, me imagino que sí. Lempiras, yenes, yuan, libras esterlinas, euros, lo que sea, ¿verdad? Muy bien, el contenido de esta norma es bastante corto. Tiene su objetivo, su alcance, sus definiciones, enfoque requerido, transacciones en moneda extranjera, moneda de presentación distinta, efectos impositivos, información a revelar. El objetivo dice, básicamente el objetivo de esta MIC 21 es cómo se incorporan a los estados financieros tres situaciones con monedas extranjeras. La primera situación es las transacciones en moneda extranjera. La segunda serían los negocios en el extranjero y la tercera situación, o tercer objetivo es cómo convertir los estados financieros a una moneda de presentación, a una moneda de presentación elegida. Bien. Básicamente esta norma trata sobre estas tres situaciones: transacciones, negocios en el extranjero y cómo convertir los estados financieros en la moneda que a nosotros se nos dé, no que a nosotros se nos dé la gana, decir, pero no, ¿verdad? En la moneda, a otra moneda que nosotros necesitemos convertir nuestros estados financieros. El alcance básicamente es el mismo a todas las transacciones y saldos en moneda extranjera, eh, a cómo convertir los resultados y la situación financiera de negocios en el extranjero y cómo convertir los resultados y situación financiera a una moneda de presentación. Esta parte de objetivo de alcance es casi que la misma. Casi que la misma. Me interesa más lo que son definiciones. Las definiciones sí es muy importante que las tengamos bien claras en lo que son la mayoría de normas contables. Es muy importante tener en cuenta las definiciones porque básicamente todo lo que se desarrolle a partir de las definiciones en adelante, por digamos así, eh, se basa en las definiciones. Por eso tenemos aquí, y esta norma, la NIC 21, tiene varias definiciones, tendrá unas 10 o 12 aproximadamente de definiciones. Muy bien, en primer lugar tenemos la tasa de cambio de cierre. Muy bien, lo que es la tasa de cambio de cierre es como quien dice el tipo, lo que nosotros conocemos como tipo de cambio.
el tipo de cambio, pero al final del periodo sobre el que se está trabajando. Por, por decirlo así, si nosotros ahorita estamos en mayo 2020, ¿verdad? Para nosotros el final del periodo del 2020 es el 31 de diciembre del 2020. Entonces, la tasa de cambio de cierre correspondería a, a la que se da al 31 de diciembre del 2020. O sea, es la de la fecha en la que se están cerrando los estados financieros. Si estamos cerrando estados financieros el 31 de mayo del 2020, esa sería la tasa de cambio de cierre. Básicamente es la última tasa de cambio. Después tenemos la que es la definición de tasa de cambio. Tasa de cambio, o sea, la norma la... Voy a utilizar este. La norma básicamente menciona lo que es tasa de cambio. Pero realmente nosotros así en nuestro lenguaje, ¿verdad? No decimos tasa de cambio, sino que lo que decimos nosotros es el famoso tipo de cambio. Es lo mismo, ¿verdad? Si nosotros vemos en la norma que menciona tasa de cambio, se está refiriendo a lo que nosotros conocemos como tipo de cambio. Entonces la tasa de cambio dice la teoría de la NIC 21 de que es la relación que hay entre dos monedas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un quetzal aquí, tenemos un quetzal y tenemos lo que es un famoso dólar. Y tenemos un dólar. Estas dos monedas no valen lo mismo. No valen lo mismo. Es decir, que un quetzal no es equivalente a un dólar, sino que hay una diferencia entre ellos. Hay una diferencia de que por lo menos 7 puntos por cada dólar se obtienen 7.80 de quetzal. Entonces, básicamente, y a esto es a lo que se refiere la norma cuando menciona de que es la diferencia que existe entre una moneda y otra. Por eso lo llama la famosa tasa de cambio. Es la relación que existe entre una moneda y la otra moneda. Son términos que son conocidos por nosotros realmente, ¿verdad? Pero que la norma los pone de una forma algo extraña, ¿verdad? Los describe de una forma extraña. Diferencia de cambio. La diferencia de cambio es bien sencilla también. La diferencia de cambio es la diferencia que existe entre una moneda y, y esa misma moneda representada en una moneda extranjera. ¿A qué me refiero? De que, por ejemplo, aquí tenemos nuevamente un quetzal y tenemos un quetzal, pero un dólar representa 7.80. Entonces, ¿cuál sería la diferencia de cambio? Diferencia de cambio. La diferencia de cambio sería la diferencia entre 7.8 y 1, que sería básicamente 6.8. Esa es la diferencia de cambio, o sea, ¿cuánto es la diferencia que existe entre una moneda, entre, un, entre una moneda y la otra, ¿verdad? En este caso sería 6.8. Un dólar vale 7.8 y un quetzal, la diferencia contra un quetzal sería de 6.8. A eso es a lo que se le conoce como diferencia de cambio, la diferencia que existe entre dos monedas que supuestamente valoradas en lo mismo, ¿verdad? Porque este es un quetzal y esto es un dólar. Pero un dólar vale 7.8 de quetzal y un quetzal pues vale un quetzal. Entonces se crea una diferencia de cambio que se le conoce que sería de 6.8.
Eso es diferencia de cambio. Moneda extranjera. La definición de moneda extranjera es bien sencilla, que es divisa, ¿verdad? Básicamente se refiere a cualquier otra moneda que no sea la moneda que utiliza la empresa. En este caso, nosotros que estamos aquí en Guatemala y que básicamente un 99.9% llevará su contabilidad, o si no es que el 100% la llevará en quetzales, entonces cualquier otra moneda afuera, cualquier otra moneda que no sea el quetzal, pues básicamente es una moneda extranjera, sea cual sea la moneda. Y esa es la definición de moneda extranjera, no es mayor cosa. Eh, Moneda funcional. ¿A qué se refiere la moneda funcional? Es la moneda que utiliza la empresa. Por ejemplo, en nuestro caso serían quetzales, ¿verdad? Aquí en Guatemala todos estamos utilizando lo que es el quetzal. Entonces, esa sería la moneda funcional de las empresas. Pero aunque la definición que le da la norma, la NIC 21, la moneda funcional, dice más o menos algo así, es la moneda del entorno económico donde la empresa se desenvuelve. Esa es la definición que da de moneda funcional la NIC 21. Menciona, ¿verdad?, el entorno económico, y nuestro entorno económico aquí utiliza el quetzal. Entonces, por lo general, las empresas aquí en Guatemala van a utilizar los quetzales para llevar su contabilidad. Negocio en el extranjero. Lo que son los negocios en el extranjero, ¿verdad? Es como por decirlo así, de que cuando una empresa tiene negocios ahí sí que tiene negocios o tiene sucursales en otra empresa. Por decirlo así, una empresa estadounidense, bueno, que hay muchas, eh, digamos, Domino's, ¿verdad? La famosa Domino's, tiene empresas aquí, tiene sus propias tiendas aquí en Guatemala. Es una empresa de otro lado, pero tiene sus negocios aquí. Tiene sus negocios aquí. Entonces, esos negocios que tiene aquí es a lo que se le llama como un negocio en el extranjero. Un negocio en el extranjero. Igual Pollo Campero, por mencionar una empresa, ¿verdad? Lo que es Pollo Campero tiene ya abiertas sucursales en otros países. Entonces, esas sucursales que tiene abiertas en otros países es a lo que se le conoce como un negocio en el extranjero. Grupo. Un grupo tiene relación a lo que hablamos de que una empresa tiene negocios en el extranjero. Un grupo, por ejemplo, lo que es el grupo es igual a un conjunto de empresas que son controladas por una sola. Un grupo es un conjunto de empresas que son controladas por una sola. Si vuelvo al ejemplo de Pollo Campero, digamos, ¿verdad? Hay una sede principal de lo que es Pollo Campero, que está aquí en Guatemala. De tanta tienda que hay, de tanto restaurante que tienen, ¿cuál es la principal? Ni idea, ¿verdad? Pero hay una principal. Hay una tienda principal que es la que controla todo. Pero esa empresa, ¿cómo se llama? Que tiene otras empresas, que tiene otras sucursales en otros países, es como quien dice la controladora. Es la empresa que controla a todas las demás empresas. Entonces, a eso es a lo que se le conoce como un grupo. Cuando una empresa es dueña de más empresas creadas en otro lugar, ya sea creadas en el mismo país o creadas en el extranjero. Ese es un grupo, ¿verdad?
Es un conjunto de precios en donde una sola es la que controla a todas las demás. Partidas monetarias. No me voy a centrar mucho en este porque hay diapositivas adelante relacionadas a este tema, pero las partidas monetarias son aquellas partidas que se representan en efectivo o en dinero, básicamente. Vamos a ver ejemplos más adelante. Moneda de presentación. La moneda de presentación es aquella moneda que se utiliza cuando, por decirlo así, si regreso al ejemplo de Pollo Campero. Pollo Campero es una empresa guatemalteca. Lleva su contabilidad en quetzales. Lleva su contabilidad puramente en quetzales. Pero tiene una sucursal en Estados Unidos. Esa sucursal en Estados Unidos se maneja a través de dólares, no a través de quetzales, sino que allá lo que va a cobrar él va a cobrar dólares. Entonces la moneda de presentación sería para esa empresa que está en Estados Unidos, la moneda de presentación sería el quetzal. Para ellos, porque para ellos que están allá en Estados Unidos, su moneda normal es el dólar. Pero ellos tienen que, al momento que mandan la información a Guatemala de cuánto ganaron, ¿verdad? De cómo les está yendo allá en Estados Unidos, tienen que mandar la información quetzalizada. Y eso es a lo que se le conoce como una moneda de presentación. Más adelante vamos a hacer los casos prácticos sobre lo que es la moneda de presentación, así que eso no me preocupa por el momento, ¿verdad? Porque básicamente estas definiciones se desarrollan así más puntualmente ya viendo lo que son los casos prácticos. Tasa de cambio de contado. La tasa de cambio del contado es la tasa de cambio que se utiliza básicamente en el día que se está haciendo alguna transacción. Por ponerlo así, eh, más fácil y poner un ejemplo así más claro. Si nosotros entramos aquí a lo que es el Vanguard, el famoso Vanguard. Esto es, miren, dice tipo de cambio de referencia al 9 de mayo del 2020, 7.70319. Ha bajado un poco. Eh, entonces, esto es a lo que se le conoce como tasa de cambio de contado, es decir, la del día de hoy. Toda transacción que se esté realizando el día de hoy se tiene que utilizar este tipo de cambio. Si yo estoy comprando o yo estoy pagando algo en dólares porque esa básicamente se refiere a dólares, ¿verdad? Es el tipo de cambio en relación al dólar. Entonces, básicamente toda transacción que yo realice el día de hoy, voy a tener que utilizar este tipo de cambio, 7.70319. Y a eso es a lo que se refiere la tasa de cambio al contado, la del día, la de la transacción, la que se está utilizando en el momento de la transacción. Hay otras opciones, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante, pero también se puede utilizar un tipo de cambio promedio. Pues para no estar día con día, estar revisando cuál es el tipo de cambio del día de hoy, aunque realmente no cuesta nada entrar al Vanguard y revisar el tipo de cambio, ¿verdad? No cuesta nada. Pero esa es la tasa de cambio de contado, la que se utiliza en la fecha de la transacción. Sin, em, es diferente a la tasa de cambio de cierre, ¿verdad? Porque la tasa de cambio de cierre, la primera, vendría siendo, por decirlo así, voy a entrar más aquí. Por ejemplo, si nosotros buscamos la tasa de cambio del cierre del 2019,
tendríamos que usar la del 31 de diciembre, ¿verdad? Esta es, por ejemplo, derechos reservados, me dice. No sé por qué me tiró eso. Fallas técnicas. Vamos a ver. ¿Dónde será aquí? Ah, mira, aquí está todos los tipos de cambio. Al 31 de diciembre del 2019. Este, la tasa de cambio de cierre del año pasado era esta. 7.69884. Y aquí nos aparece de cualquier moneda para la que queramos utilizar. Yenes, francos, coronas suecas, pesos mexicanos, lempiras, los euros, peso colombiano. Entonces, ¿verdad? Esa es la diferencia entre los tipos de cambio. Esta es la tasa de cambio de cierre cuando estamos nosotros cerrando un periodo que sería el 31 de diciembre por lo general. O si estamos haciendo estados financieros mensuales, pero sería el tipo de cambio de al final de cada mes. Ese es el tipo de cambio del cierre. Y el tipo de cambio de al contado es el tipo de cambio que está vigente en el día que nosotros estamos trabajando, el día que nosotros estamos haciendo la transacción. Okay, no sé si colocaron preguntas aquí. Bien, gracias, gracias. Que si voy a enviar las diapositivas, sí, la voy a enviar. ¿Alguna otra pregunta? No, ¿verdad? No quiere decir de que no tomen nota de algo, ¿verdad? Porque las diapositivas no dicen todo lo que yo digo, ¿verdad? Ya me perdí. Ok. Definición del grupo, tasa de cambio de contado. Muy bien, moneda funcional. La moneda funcional, lo que es la NIC 21 tiene un apartado de moneda funcional. Para que nosotros aprendamos, como quien dice, a detectar cuál es la moneda funcional para la empresa. La moneda funcional es la que se utiliza en el entorno económico. Entonces, básicamente nos da varias características lo que es la moneda funcional. Da varias características lo que es la moneda funcional. Pero la principal, por decirlo así, ¿verdad? Es en la que se genera y emplea el dinero. Nosotros aquí en Guatemala, básicamente, el dinero se genera y se emplea en quetzales, ¿verdad? Queremos ir a una tienda a pagar algo, ya nos piden quetzales, aunque ya hay tiendas en Guatemala que a uno ya en dólares le quieren cobrar, ¿verdad? No sé si ustedes han topado con eso, pero ya hay. O en dólares le dan a uno los precios. Dice también influye en los precios de venta y de servicios. Entonces, básicamente, los precios de venta en qué moneda los tenemos. Pues básicamente aquí lo que se maneja la mayoría son quetzales, ¿verdad? Entonces, influye en los costos de mano de obra y materiales. Quiere decir, en qué moneda nosotros le pagamos salarios, en qué moneda nosotros compramos materiales, en qué moneda nosotros nos abastecemos de cualquier cosa que compremos. Por lo general en el 98%, por decir que un 2% ya cobra en otra moneda. Por lo general son quetzales. Nosotros, si una empresa le paga a sus empleados, le va a pagar en quetzales. Si una empresa le compra materiales, por lo general los va a pagar en quetzales. Entonces, esas son cosas que nosotros debemos de ver al momento de seleccionar una moneda funcional. Como les decía, es realmente bien sencillo, ¿verdad? Porque casi por lo general
Los países tienen su moneda bien definida. Dice la moneda en la que se mantienen los importes cobrados. Esa es otra, ¿verdad? O sea, en dónde nuestras cuentas bancarias en qué son, si son en quetzales o son en dólares. Si bien es cierto, hay cuentas bancarias en dólares, ¿verdad? Pero no quiere decir de que porque nosotros tengamos una cuenta bancaria en dólares, nuestra moneda funcional va a ser el dólar. No, no es así. Sino que tenemos que ver en qué moneda están los precios de venta, en qué monedas se pagan los salarios, se compran los materiales, en qué moneda se genera el dinero, para saber cuál es la moneda funcional. Como les decía, pues no hay que hacernos muchas bolas con esto. La norma lo incluye en su apartado, en su teoría, pues porque es necesario, ¿verdad? Pero realmente si nosotros venimos aquí a Guatemala, ¿qué moneda es la funcional? Los quetzales, ¿verdad? No hay, no hay mucho que rebuscarle. No hay mucho que rebuscarle en esta situación. Creo que están escribiendo alguna pregunta. No se ve. ¿Nadie más ve? ¿Cómo se mirará? No volver a compartir, tal vez se descompartió. Sí, ya se ve. Muy bien. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué le agarro esto. Entonces ya me perdí. Como les decía, ¿verdad? Aquí, por más casaca que quiera meter el ANIC 21, realmente es muy fácil detectar en qué moneda es la funcional de un país. Después tenemos lo que son lo que son las partidas monetarias y lo que son las partidas no monetarias. Voy a colocar esto en grande. Lo que son las partidas monetarias y las no monetarias. Esto es muy importante porque a partir de esto se desarrollan los demás párrafos de lo que es la norma, ¿verdad? En primer lugar, vamos a decir que las partidas monetarias se caracterizan porque tienen el derecho a recibir o la obligación de entregar una cantidad fija de unidades monetarias. Cuando hablamos de unidades monetarias es dinero, ¿verdad? Es efectivo. Pasa que la norma le gusta complicar los términos, ¿verdad? Le gusta complicar los términos. Pero las unidades monetarias es lo que es efectivo. Entre estas que podemos encontrar, lo más fácil que podemos encontrar aquí de detectar es el efectivo, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, contratos que tengamos por ahí. Esas son partidas monetarias, es decir, que representan dinero, representan eh, efectivo como tal, representan efectivo como tal. Si yo tengo una cuenta por cobrar de, de 1000 quetzales, ¿qué es lo que esa cuenta por cobrar representa? Que alguien más me va a entregar 1000 quetzales a mí en efectivo. Bueno, no en efectivo, sino que me puede entregar cheque o lo que sea. Pero es efectivo, es dinero. A eso nos referimos con lo que es una partida monetaria. Que represente dinero, que represente efectivo puramente como tal. Lo mismo pasa cuando son cuentas por pagar. Si yo tengo una cuenta por pagar de 5000 quetzales, significa de que yo tengo que pagarle 5000 quetzales a alguien, ya sea en efectivo, ya sea que le dé un cheque o qué sé yo. Pero eso significa que le voy a tener que dar a él dinero para solventar esa deuda. Eso es a lo que se le conoce como una partida monetaria. Por el contrario, la que es una partida no monetaria son aquellas partidas
que se caracterizan porque es la ausencia al derecho a recibir o la obligación de entregar una cantidad fija de unidades monetarias. Básicamente lo mismo, solo que aquí es el derecho a recibir y aquí es la ausencia a ese derecho, es decir, que no va a recibir nada, ¿verdad? O que no va a entregar nada. ¿Qué podemos encontrar aquí? Podemos encontrar lo que es, por ejemplo, la propiedad, planta y equipo, lo que son los inventarios, activos por derecho de uso, que fue lo que estuvimos viendo en lo que son la NIF 16, ¿verdad? Estos son solo ejemplos, no quiere decir de que se limite únicamente a estos, no, estos son ejemplos los que yo estoy dando. Aquí. Si bien es cierto de que en los estados financieros nos aparecen, por ejemplo, la propiedad, planta y equipo nos va a aparecer como, como un monto, ¿verdad? Como por decirlo, 100.000 quetzales de propiedad, planta y equipo. Pero eso no significa de que haya un derecho a recibir dinero por esa propiedad, planta y equipo. No, eso no existe, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos una propiedad, planta y equipo ahí de 100.000 quetzales pero y ahí está y ya, o sea, no significa que nos van a dar dinero por esa propiedad, planta y equipo. Lo mismo sucede con los inventarios. Y tal vez podemos estar pensando, pero los inventarios se venden y nos dan efectivo por eso. Sí, es cierto, se venden los inventarios. Pero el hecho que nosotros tengamos inventarios no significa de que lo vayamos a vender. Es cierto, el objetivo de los inventarios es venderlos. Pero ¿y si no nadie me los compra? Pues ya valió la empresa, ¿verdad? Si nadie me los compra, entonces no recibo dinero. Por eso se considera como una partida no monetaria. Porque básicamente ese dinero que está ahí, ese monto que aparece en los estados financieros en el rubro de inventarios, no representa dinero, sino que lo que realmente está representando son los artículos que yo tengo ahí. Igual con la propiedad, planta y equipo. Yo tengo vehículos en 100.000 quetzales, no significa que voy a recibir 100.000 quetzales de dinero, significa de que yo tengo un vehículo valorado en 100.000 quetzales. Y a eso es a lo que vamos con lo que la diferencia entre monetario y no monetario. Monetario es cuando nos referimos a dinero, cuando nos referimos propiamente a efectivo. Y no monetario es cuando no nos referimos a dinero, sino que propiedad frente a equipo se está refiriendo a cosas que nosotros tenemos, a vehículos o maquinaria, mobiliario. Pero no hay un derecho o una obligación de recibir o entregar dinero por esa propiedad frente a equipo, por ese inventario. Estos de aquí, como les digo, son únicamente ejemplos. No quiere decir de que sean únicamente estos. Estos son ejemplos, nada más. Muy bien. La norma se divide en tres situaciones distintas. Transacciones en moneda extranjera, conversión de estados financieros en moneda extranjera y lo que son negocios en el extranjero. Lo que nos interesa a nosotros realmente de la NIC 21 son las transacciones en moneda extranjera y lo que es la conversión en moneda extranjera. Vamos a iniciar por lo del negocio en el extranjero. No mucho me interesa realmente el día de hoy por el hecho de que lamentablemente las normas asumen de que uno sabe todas las normas. Y entonces para comprender la parte de negocios en el extranjero tendríamos que ver primero la NIC 28, lo que es la NIF 10, lo que es la NIF 8, lo que es la NIF 10, ya se los mencioné. Bueno, hay que ver como la NIF 12 también. O sea, hay que ver otras 5 normas más antes de entrar a esta. Entonces, no me interesa mucho esa parte ahorita de negocios en el extranjero. Me interesa más lo que es las transacciones y lo que es la conversión de estados financieros. Veamos lo que son las transacciones en moneda extranjera. Dice que es toda transacción cuyo importe sea exigido en moneda extranjera. Bien, por decirlo así. Si vamos a ver, vamos a entrar aquí a una página.
Yo estamos aquí en Guatemala, ¿verdad? Estamos aquí en Guatemala. Entonces, si yo entro, por ejemplo, vamos a entrar al famoso Amazon. Tenemos al famoso Amazon. No quiero entrar, está fallando. No sé por qué me pareció esa cosa de pasteles, pero bueno. Wedding cake. No sé a quién estarán dando alguna indirecta ahí de ustedes, porque yo no. De momento no. Mm, Pero bueno, la cuestión es de que canadiense me mandó a la de Amazon de Canadá. A ver qué. Pero bueno, no importa. La cuestión es de que, por ejemplo, si yo tengo mi empresa que maneja quetzales, ¿verdad? Pero yo quiero comprar, cabal, estoy aprovechando que me salió, ¿verdad? Eh, Quiero comprar de estos cuchillos para pastel de boda. Están en dólares canadienses. Si yo, la empresa que si yo le voy a comprar a ellos, tengo que comprarles con dólares canadienses. No les voy a, no les voy a andar no les voy a decir, miren, me aceptan mis quetzalitos. No, me van a mandar a volar. A ellos no les sirven los quetzales, a ellos lo que les sirven son los dólares canadienses. Entonces ellos me van a exigir a mí de que yo se los pague en dólar canadiense. Entonces a eso se refiere con lo que habla la norma, que es toda transacción cuyo importe sea exigido en una moneda extranjera. Si yo tengo que comprar esos cuchillos de boda, tengo que comprar, se los tengo que comprar en dólares canadienses. Entonces, a eso se refiere. Si yo tengo que comprar algo en otra moneda distinta al quetzal que yo estoy utilizando, a eso se le considera una transacción en moneda extranjera. Por eso menciona aquí compra y venta de bienes y servicios, lo que es, son ejemplos que da si presta o toma prestado fondos, adquiere o dispone de activos, o bien incurre o liquida pasivos, son ejemplos, ¿verdad? Si se necesita comprar o vender bienes en una moneda que no es el quetzal, si pide dinero prestado, ¿verdad? Que vaya aquí al banco, porque aquí en el banco ya le prestan a uno dólares. O sí, dólares es lo que más se usa. Muy raro, el euro es bastante raro, pero también se usa. Eh, entonces, ¿verdad? Si yo voy al banco y pido prestado $1000, digamos, $1000, eso ya me constituye a mí una transacción en moneda extranjera. Si yo adquiero o dispongo de activos, es decir, si yo compro algún activo, si compro algún vehículo o algo, lo que sea, eh, en una moneda distinta al quetzal, ¿verdad? Esa es una transacción en moneda extranjera. Bien, vamos a pasar a lo que es el reconocimiento inicial. Me voy a quedar sin cargo ustedes, tomémonos unos 3 minutitos ahí para que estiren un poco mientras yo busco mi cargador, dije. Ahorita regreso. Ya lo encontré, ya regresé.
No sé si se fueron. Ahí están aquí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, continuamos. Lo que es la información de transacciones en moneda extranjera, el reconocimiento inicial. El reconocimiento inicial es bien sencillo. Básicamente lo que debemos de hacer es, bueno, la norma lo dice con texto, ¿verdad? La norma lo dice con texto, pero mejor les coloco la fórmula matemática más sencilla, más fácil de utilizar, pero básicamente es tomar la moneda extranjera, multiplicarlo por la tasa de cambio de contado y eso nos va a dar como resultado una moneda funcional. Qué quiere decir esto, verdad? Que si yo vengo y si quiero comprar si quiero comprar estos cuchillos, ¿verdad? Los cuchillos, voy a ver si aquí aparece el dólar. Hoy es 9 de mayo, ¿verdad? Me imagino que por acá. No hay para las demás monedas. Pésimo servicio, el del Vanguard. No sale. Amazon Moment. No sé, ¿qué compramos ustedes? Ah, buscamos los famosos cuchillos también. No sé si aparecen los mismos. Vamos a esto, así que sea. Muy bien, miren, estos valen $39.97. Pues es sencillo, ¿verdad? Ustedes, si la empresa quisiera comprar estos cuchillos a $39.97, tendríamos que irnos al tipo de cambio porque aquí lo que dice es de que se debe utilizar la tasa de cambio de contado. Es decir, tengo, tengo lo que es mi moneda extranjera, que son 39.97. Estos son dólares. Lo tengo que multiplicar por la tasa de cambio de contado, por 7.70. 7.70, 319. Esta es la tasa de cambio de contado. Tasa de cambio de contado. Entonces, esto me va a dar un resultado, ¿verdad? 39. Esto sería mi registro. Este sería mi registro en mi moneda funcional. Esta sería dólares, que es mi moneda extranjera. Esta es mi moneda extranjera. Esta es la tasa de cambio del contado, que es decir, la del día de hoy. Si yo los estoy comprando el día de hoy, tengo que utilizar esta tasa de cambio. Y lo que es la moneda funcional, ¿verdad? Lo que es la moneda funcional, que es la operación de este por este, es igual a la moneda funcional. ¿Alguien está hablando ahí, verdad? Y Lili, qué rápida es. 300. Ah, no lo había entendido. Entonces, a eso se refiere lo que es el reconocimiento inicial. El reconocimiento inicial
se refiere a utilizar la moneda extranjera, sea cual sea. En este caso fueron dólares, ¿verdad? Porque yo me metí a Amazon de Estados Unidos, utilizo mi tasa de cambio de contado, lo multiplico y me da una moneda funcional. Es decir, que mi registro contable tiene que ser por esto. Mi registro contable tiene que ser por 307, ya sea lo que haya sido. Digamos que para nosotros es inventario, ¿a qué? A la famosa caja y bancos, ¿verdad? No voy a hacer un registro en dólares, voy a hacer un registro en quetzales, porque mi moneda funcional para la empresa son quetzales, no son dólares. Solo por dar un ejemplo, ¿verdad? Pero también cabe destacar de que dice aquí, ¿verdad? La norma es un poco flexible, porque dice se puede hacer de forma semanal o mensual. A lo que se refiere a la norma con esto es de que no hay necesidad de que nosotros estemos viendo el tipo de cambio, por decirlo así, todos los días. Así de cuál es el tipo de cambio de hoy, cuál es el tipo de cambio de hoy. No, ¿verdad? Si es un tipo de cambio estable, podemos utilizar un mismo tipo de cambio para todo el mes. ¿Cómo lo tendríamos que hacer? Lo tendríamos que hacer de esta forma. Voy a venir aquí al Banco de Guatemala y digamos, voy a traer aquí abril y abril. 30. Voy a generar un archivo de Excel, un archivo para Excel. Vamos a ver, consultar. Aquí está. Este archivo. ¿Quién me generó esto? Es un tipo de archivo diferente, no es un archivo de Excel, sino que es un archivo XCS o algo así. XSV. Vamos a ver si lo puedo copiar y pegar. Creo que no se puede. Bueno, bien, no abre. Estaba haciendo lo que no debía. Muy bien, este es el archivo que me descarga, ¿verdad? Esto básicamente es lo mismo, no sé por qué lo muestra dos veces. Voy a borrarlo. ¿Qué es lo que nos dice la norma? De que si por ejemplo yo estoy haciendo transacciones durante el mes de abril en moneda extranjera, no es necesario de que yo esté viendo todos los días el tipo de cambio, sino que lo que puedo hacer es venir y hacer esto. Creo un promedio, y aquí en Excel es bastante sencillo, ¿verdad? Bueno, no sé si estos son números o qué son estos. No quiere. Promedio, número. No quiere. Vamos a ver si aquí. Que creo que estos no son números. Los considera como números. Pero bueno, al final me fallas técnicas ustedes, perdón. Al final, ¿qué es lo que nos dice la norma? Que no es necesario utilizar el tipo de cambio de cada día, sino que podemos utilizar un promedio de todos estos tipos de cambios. Supongamos que ahí sí que supongamos, ¿va? Porque la máquina me falló, no sé qué le pasó. Supongamos que el promedio sea de 770. ¿Alguien escribió? Súmelo y divídelo dentro de 30. Si no me sirve el de promedio, tampoco me va a servir el de suma. Supongo. ¿Sí? ¿No me sirve? No los reconoce como números.
Pero bueno, un promedio ustedes saben cómo sacarlo, ¿verdad? Entonces, supongamos que es 770 el promedio que nos da, más o menos ahí. A lo que se refiere es de que si yo hago transacciones durante el mes de abril, no es necesario que yo utilice el tipo de cambio de cada día, sino que únicamente uso un promedio 770 y todas las transacciones que yo hice durante el mes de abril las puedo contabilizar a 770. A eso se refiere con lo que se puede hacer de forma mensual, se puede hacer de forma semanal también. Eso es a lo que se refiere. Pero esa es a lo que nos referimos con lo que es la tasa de cambio de... Esa es una de las reglas que tiene la tasa de cambio, su reconocimiento inicial. Vamos a pasar a lo que es la medición posterior. Viene lo que es la medición posterior, es decir, información al final del periodo sobre el que se está informando, es decir, la medición posterior. Y tenemos aquí, esto se divide conforme las partidas monetarias y las partidas no monetarias. Todas las partidas monetarias al final del periodo al final del periodo lo vamos a reconvertir otra vez, por decirlo así, a una tasa de cambio de cierre. Es decir, a lo que, a lo que me refiero, es de que si por ejemplo nosotros compramos algo el día 1 de abril, el tipo de cambio era 7.69 y utilizamos ese, ¿verdad? Utilizamos ese tipo de cambio, 7.69, hicimos la transacción. Ojo que tienen que ser partidas monetarias. Partidas monetarias. Si yo, por ejemplo, si yo compré algo al contado, digamos, al crédito, perdón, si yo compré algo al crédito, quiere decir de que ese si lo compré al crédito me va a crear una cuenta por pagar, como lo compré al crédito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al final del mes, si yo compré algo a 100 dólares, compré algo a 100 dólares a un tipo de cambio de 7.69, a fin de mes, esa cuenta por pagar que yo tengo de 100 dólares, tengo que transformarla a un tipo de cambio de 7.71, que es el tipo de cambio de cierre, la tasa de cambio de cierre de ese mes. Eso sucede con las partidas monetarias, es decir, con lo que es el efectivo, con lo que son cuentas por cobrar, con lo que son cuentas por pagar. Tengo que darles ese tratamiento contable. Préstamos bancarios también, ¿verdad ustedes? Préstamos bancarios, tengo que darles ese tratamiento contable. Si yo tengo 100 dólares en una cuenta por pagar para fin de mes, tengo que venir y agarrar esos 100 dólares y convertirlos a la tasa de cambio de cierre. No voy a entrar, no lo voy a hacer de forma práctica porque lo vamos a hacer la siguiente semana, ¿verdad? Partidas no monetarias. Partidas no monetarias. Dice que se miden al partidas no monetarias que se miden al costo histórico. Dice que estas van a estar a la tasa de cambio de la transacción. Esta es más sencilla. Porque si yo compré algo, por ejemplo, ¿dónde están los cuchillos de boda? Por aquí están los cuchillos de boda. Aquí está. Este es el cuchillo de boda. Yo compré esto a 300 y lo compré a 39 dólares, 39.97 dólares, a un tipo de cambio de 770, 319. Y creé esta partida contable, inventario a caja y bancos. Ok, entonces como es un inventario, esta es una partida no monetaria. Y como al ser una partida no monetaria, entonces dice que debe de quedarse al tipo de cambio de la transacción. Es decir, a 7.70. En otras palabras, yo no tengo que hacer absolutamente nada con él. Yo lo registré a 307.90 y se va a quedar con ese valor. No tengo que hacer absolutamente nada.
Lo mismo va a suceder si tengo propiedad, planta y equipo comprada en dólares, ¿verdad? No tengo que hacer una nueva conversión para, para fin de periodo, sino que se queda tal y como lo contabilicé. Como lo contabilicé en su día, así se va a quedar. No es así con las partidas monetarias. Las partidas monetarias van a ir cambiando su valor. Si hoy 100 dólares valen 7.70, pero tal vez dentro de un mes van a valer 7.90. Entonces hay que hacerles ese cambio de valor, porque como es dinero y eso sí me afecta directamente al bolsillo. A cambio aquí no me afecta el bolsillo, ¿verdad? Que no me afecta directamente de que el tipo de cambio cambie. No me afecta porque lo que está aquí es un producto. Partidas no monetarias que se miden al valor razonable. Este tema no lo hemos visto, ¿verdad? Porque esto sería NIC. Esto es NIC 40. Entonces no nos vamos a meter mucho aquí en este tema. Pero básicamente dice, ¿verdad? De que si hay algo que se mida al valor razonable, se va a utilizar el tipo de cambio de la fecha de ese valor razonable, que el valor razonable es el valor de mercado, ¿verdad? Es el valor que tiene en el mercado. Como digo, no nos vamos a meter mucho ahí. Muy bien, información de las transacciones. Dice reconocimiento de las diferencias de cambio. ¿Qué sucede cuando hay una diferencia de cambio? Una diferencia de cambio cuando se da. Básicamente esto sucede en su mayoría cuando son partidas monetarias, por eso se lo señala aquí. Cuando son partidas monetarias se da esta situación. Reconocimiento, ¿qué operación habría que hacer? El reconocimiento inicial menos la medición posterior. Esto nos va a dar igual a una diferencia de cambio. Esa diferencia de cambio se va a reconocer en lo que son los resultados del periodo. Lo voy a hacer aquí de forma sencilla para que lo tomemos en cuenta. Muy bien, digamos de que yo tengo una cuenta por pagar, que va a estar en dólares. Una cuenta por pagar que va a estar en dólares. Tengo 100 dólares aquí. 100 dólares. Esta cuenta por pagar se dio un 5 de mayo. 5 de mayo y el tipo de cambio aquí en esta fecha era de 7.72. Solo me estoy inventando números para ustedes. Entonces esta cuenta por pagar en quetzales equivale a va a equivaler a 772. Esta transacción se hizo el 5 de mayo. ¿Qué sucede? Llegamos al 31 de mayo. Entonces, ahora ya no es 772, sino que el tipo de cambio va a ser igual a 760, bajó bastante, digamos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nuevamente hay que convertirlo cuenta por pagar en quetzal. Nuevamente hay que convertirlo en quetzales. Como les digo, lo estoy haciendo de forma rápida, pero la siguiente semana ya lo vamos a hacer con ejercicios y les voy a dejar un ejercicio ahí para que ustedes practiquen, ¿verdad? Voy a agarrar estos 100 y lo multiplico por los 760. Nos da 760. Ok. Esto fue el reconocimiento inicial. El reconocimiento que yo hice en la fecha de la transacción. Esto es la medición posterior. Medición posterior. Y es lo que dice aquí, ¿verdad? Las partidas monetarias, la medición posterior es al tipo de cambio de cierre. Aquí en el reconocimiento inicial es a la tasa de cambio del contado. La medición posterior es a la tasa de cambio de cierre. Eso va a generar una diferencia. Que dice que es el reconocimiento inicial menos la medición posterior. Este es el reconocimiento inicial, esta es la medición posterior.
la diferencia aquí sería de esta menos esta, es una diferencia de 12 quetzales. Esto es a lo que la norma viene y nos dice, esto, miren, lo van a reconocer en los resultados del periodo. Es decir, como esto va a ser una ganancia o una pérdida, dependiendo de la situación. Por ejemplo, aquí, esta es una cuenta por pagar. El 5 de mayo yo debía 772. Pero el 31 de mayo yo no debo 772, sino que debo 760. Es decir, bajó mi cuenta por pagar, porque el tipo de cambio es menor. Porque yo lo que tengo que pagar son $100. Entonces bajó, ¿qué? 12 quetzales. Entonces, esto para mí representa una ganancia. Porque tengo que pagar 12 quetzales menos debido al tipo de cambio. Entonces, a eso se refiere este apartado, que las diferencias que se den entre el reconocimiento inicial y la medición posterior se tienen que registrar directamente en el resultado del periodo. Vamos a registrar una ganancia en el estado de resultado, ¿verdad? Ganancias por diferencias de cambio, 12 quetzales. Lo haremos más detalladamente la siguiente semana. Diapositiva 12, ya casi terminamos. Y también tenemos qué sucede con las diferencias de cambio de las partidas no monetarias. Este tema tampoco no vamos a entrar así como tal, por el mismo hecho de que, por el mismo hecho que se refiere al valor razonable. Entonces son normas que no hemos visto, ¿verdad? Son normas que no hemos abarcado nosotros. Y que realmente esa parte es muy raro usarlo aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces no me preocupa tanto esa parte. No quiere decir de que en algún momento no lo vayamos a ver, ¿verdad? Pero siempre es lo mismo, ¿verdad? Reconocimiento inicial menos la medición posterior da igual a una diferencia de cambio. Que se puede reconocer ya sea en el resultado del periodo o ya sea en otro resultado integral. Hay que analizar cada situación en donde se va a contabilizar esa diferencia de cambio, ya sea en el estado de resultados o ya sea en esa cosa que se llama otro resultado integral, que es como un anexo pequeño al estado de resultados, por decirlo así, de transacciones meras extrañas que aparecen ahí. Y como les digo, no nos vamos a meter mucho en esta parte. La norma también nos habla sobre qué pasa si hay un cambio en la moneda funcional. Aquí es muy raro, ¿verdad? Aquí en Guatemala, desde que yo nací, que ya fue hace ratitos, se usan los quetzales. O sea, desde que se fundó el país creo que se usan quetzales, o la verdad no sé. Pero a esto se refiere a qué sucede si el país o el entorno económico en donde nos desenvolvemos cambia la moneda. Pues. Dice cuando se produzca un cambio en moneda funcional en la entidad, esta aplicará los procedimientos de conversión que sean aplicables a la nueva moneda funcional de forma prospectiva desde la fecha del cambio. Básicamente lo que nos dice es, miren, si de repente si aquí en Guatemala de repente empezamos a utilizar dólar, pues hay que convertir los estados financieros de quetzales a dólares y de aquí en adelante utilizar dólares. A eso es a lo que se refiere. Esta aplicará los procedimientos de conversión que sean aplicables de forma prospectiva. Forma prospectiva significa de aquí en adelante. Eso significa forma prospectiva. Desde la fecha del cambio. Es muy raro que suceda esto, entonces tal vez en algún momento de nuestra vida lo vamos a utilizar de repente, pero va a ser muy raro. Pero igual la norma lo abarca, ¿verdad? Esta es la segunda
Esto que estuvimos viendo es para lo que son transacciones en moneda extranjera. Yo les mencioné de que esta norma se abarca principalmente tres cuestiones: transacciones en moneda extranjera, moneda de presentación, que es la segunda, que es en la que vamos a entrar, y lo que es negocios en el extranjero, que a esa es a la que les digo yo que no, que la vamos a omitir esa parte. Vamos a omitir esa parte porque necesitamos haber leído otras normas antes de entrar a esta, antes de ver esa parte. No, bueno, la moneda de presentación distinta a la funcional. Esto es a lo que se le llama una conversión de estados financieros. En lo que es las conversiones a estados financieros debemos de tomar en cuenta dos tipos de economías. Lo que son economías no hiperinflacionarias, ahí me la cortó la presentación, ¿verdad? Economías no hiperinflacionarias, y lo que son economías hiperinflacionarias. Para que nosotros sepamos cuál es la diferencia entre cada una de estas, una economía no hiperinflacionaria es como la que tenemos aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala la economía es bastante estable. Bueno, con todo esto que está sucediendo ahorita, no sé cómo va a seguir, ¿verdad? Y no sabemos, pero de aquí a todos los años anteriores es una economía bastante estable. Es una economía normal, que no tiene, que su nivel de inflación es, de hecho es bastante bajo el nivel de inflación de la economía de Guatemala. Entonces nosotros somos una economía no hiperinflacionaria. ¿Qué quiere decir? De que nuestros precios no varían mayor cosa, sino que si hoy nosotros compramos algo a 100 quetzales, posiblemente el día de mañana también nos va a seguir valiendo 100 quetzales, y posiblemente dentro de un mes todavía nos va a seguir valiendo 100 quetzales. Pero por el contrario están las economías hiperinflacionarias. Una economía hiperinflacionaria es aquella economía que sus precios suben de forma exagerada. Con forma exagerada me refiero a que, en serio, de forma exagerada, o sea, de que algo hoy vale 20 quetzales, o algo hoy vale 20, digamos, y el día de mañana ya vale 40, y pasado mañana ya vale 50, y más pasado, dentro de 4 o 5 días, ya vale 100. A eso nos referimos con una economía hiperinflacionaria. No hay control del valor del dinero. Eh, Pueden ver, por ejemplo, el caso de Argentina. Hace unos años estuvo en economías hiperinflacionarias. O sea, era exagerado porque básicamente lo que ganaba la persona el día de hoy, ya el día de mañana ya no le servía para nada. Porque hoy ganaba 100 quetzales y ya el día de mañana, lo que hoy compraba con 100 quetzales, ya el día de mañana no lo podía comprar. Y él seguía ganando sus mismos 100 quetzales, ¿verdad? Yo sigo hablando de quetzales, ¿verdad? Si no son quetzales. Pero a esos, las economías hiperinflacionarias tienen eso de que no hay un control del dinero, sino que el dinero va creciendo de una forma exagerada. Los precios suben de una forma exagerada. Esas son economías hiperinflacionarias. ¿Por qué hago esta separación? Porque la norma hace esta separación también. Ambas economías tienen tratamiento contable distinto. No es complicado, ¿verdad? No es complicado. Vamos a ver primero lo que es el tratamiento contable de una economía no hiperinflacionaria, que es la de Guatemala. Es la que nos correspondería usar a nosotros. Nos correspondería utilizar esta metodología de conversión. ¿Qué es la conversión? La conversión es básicamente, si yo tengo mis estados financieros en quetzales y yo los quiero pasar a otra moneda, es decir, por ejemplo el dólar, ¿qué tengo que hacer? Eso es una conversión. Venir y agarrar todo mi estado financiero, aquí es sin excepción, agarro yo todo mi estado financiero y lo voy a convertir a otra moneda, sea la moneda que sea, ya sea dólares, ya sea euros o lo que sea. ¿Cuál es el procedimiento que yo tengo que seguir? Es el siguiente. En una economía no hiperinflacionaria, que la de nosotros. Por ejemplo, los activos y los pasivos yo los voy a convertir a una tasa de cambio de cierre, es decir, la tasa de cambio del fin del periodo. Los ingresos y los gastos van a ser a la tasa de cambio de la transacción.
Lo vamos a hacer así ya despacio y tranquilos la siguiente semana, ¿verdad? La siguiente semana lo vamos a hacer así despacio. Esto. Es la fecha de la transacción. El activo neto inicial, la palabra activo neto inicial es igual a patrimonio. Esto es patrimonio, activo neto inicial. Dice que es a la tasa de cambio de la fecha de la transacción también. Bueno, esto no lo dice en la norma, esto yo se lo estoy agregando porque la norma no lo estipula, pero así es, ¿verdad? Así es, y para la norma no lo tiene así como que bien escondidito dentro de la norma, entonces yo lo agrego aquí, pero la norma exactamente no lo dice. Y las diferencias de cambio se van a reconocer en otro resultado integral. Lo vamos a hacer despacio la siguiente semana, no tengamos pena en esto. En una economía hiperinflacionaria, ¿qué hay que hacer? En primer lugar, esto no lo vamos a hacer tal cual. ¿Por qué? Porque tenemos que aplicar, en primer lugar, tendríamos que aplicar la NIC 29. Y pues no la hemos visto, ¿verdad? La NIC 29. En primer lugar hay que aplicar la NIC 29. Hacer todo el procedimiento de la NIC 29, que es una reexpresión de estados financieros. Todo esto ustedes lo van a ver en su curso también, van a darle un repaso en su curso de contabilidad avanzada 2, van a ver estos temas nuevamente, lo que es conversión en moneda extranjera y lo que es economías hiperinflacionarias, lo van a ver ahí en contabilidad avanzada 2. Aquí los activos y los pasivos van a ser al tipo de cambio de cierre, todos, sin excepción. Ingresos y gastos van a ser a la tasa de cambio de cierre, todos, absolutamente todos. Ya sale la primera diferencia, porque aquí los ingresos y los gastos serán al tipo de cambio de la transacción, mientras que aquí son a la tasa de cambio de cierre. Y el activo neto inicial también es a la tasa de cambio de cierre. Este es bien sencillo de hacer, la verdad, a la tasa de cambio de cierre. Y aquí en cambio era la tasa de cambio de la fecha de la transacción. Aquí en este, como todo se contabiliza a la tasa de cambio de cierre, no existen diferencias, no existe ninguna diferencia contable, digamos. Vamos a dejar ahí, no la clase, bueno, creo que ya terminamos. Miren, solo para que quede más claro, ¿en qué momento yo voy a utilizar esto de conversión de estados financieros? Eso no se los expliqué, perdón. ¿En qué momento vamos a utilizar esto? Por ejemplo, la empresa A. Esto se va a utilizar cuando hay grupos. Un grupo, yo les mencioné aquí, de que es un conjunto de empresas que son controladas por una sola, que están siendo controladas por una sola empresa. Ese es un grupo. Entonces aquí está la empresa A, que es, por decirlo así, la que controla. Esta empresa A está en Guatemala. Bien. Pero esta empresa A es dueña de la empresa B. Esta es dueña de la empresa B, es dueña de la empresa C y es dueña de la empresa D. Esta es la que controla. A esta se les conoce con el nombre de subsidiarias. Subsidiarias y subsidiarias. Esta es la que controla y esta se le conoce, tienen el nombre de subsidiarias. Pero que resulta, esta está en El Salvador. Esta está en... ¿qué otra? En México. Esta va a estar en... qué sé yo, va a estar en España, digamos. Muy bien. La empresa principal es la A, es la que controla. Y tenemos la empresa B, tenemos la empresa C y tenemos la empresa D. O sea, esta empresa es como quien dice, como es la que controla, por decirlo así, es la dueña. Es la dueña de estas empresas, de la B, la C y la D. Entonces, aquí en El Salvador, ¿qué utilizan? Se utilizan el dólar. Aquí en México,
aquí, ¿verdad? De paso que aquí en México, allá en México, dijeron, allá en México se utilizan los pesos mexicanos y en España se utilizan los euros. En Guatemala, pues el quetzal. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la empresa B, la empresa C y la empresa D le rinden cuentas a la empresa A, cada una de estas empresas lleva su contabilidad. Esta la llevan en dólares, esta la llevan en pesos y esta la llevan en euros. Pero al momento en que le quieren reportar la situación a la empresa A, que es la de Guatemala, lo que le van a reportar son quetzales. Entonces, esto tienen que convertirlo al quetzal. Los estados financieros de la empresa B se tienen que convertir en quetzales, los estados financieros de la empresa C se tienen que convertir a quetzales y los estados financieros de la empresa D se van a convertir también a quetzales. Y para eso es que sirven estos procedimientos. Para eso es que sirve esto, porque dice, miren, el Salvador tiene sus estados financieros en dólares. Ah, bueno, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Le dicen al Salvador, ¿verdad? Tus activos y tus pasivos los vas a convertir a una tasa de cambio de cierre. Tus ingresos y tus gastos los vas a convertir a una tasa de cambio en la fecha que se hizo la transacción. Tu activo neto inicial también a la fecha de cambio que se hizo la transacción y cualquier diferencia de cambio que surja ahí, o sea, una pérdida o una ganancia, pues básicamente esta es la cuadradora, ¿verdad? Esta básicamente va a ser la cuadradora. Para cuadrar utiliza lo del otro resultado integral, porque cuando hacemos este procedimiento, los estados financieros resulta de que no van a cuadrar, no hay forma posible existente que un estado financiero convertido en otra moneda va a cuadrar. Eso no sucede. Entonces se va a crear, aquí sí tenemos la salvaguarda de que existe una cuadradora que va a ser esta, diferencias de cambio. Todo aquello que no cuadre, pues creamos una cuenta que se llame diferencia de cambio y ahí va y ya cuadró mágicamente el estado financiero. Aquí sí existe lo que es la cuadradora, ¿verdad? En esta norma, que es la diferencia de cambio. Pero en estas situaciones es que se va a utilizar la conversión de estados financieros. Cuando estas empresas necesiten trasladar sus estados financieros a la moneda de una empresa controladora, que en este caso es el quetzal, ¿verdad? En este caso es el quetzal. O inclusive, ¿verdad? Si quieren ir a pedir un préstamo y de repente les pide el banco, loco ahí les pide un estado financiero, me traen unos estados financieros en dólares, ¿verdad? Pues bueno, ahí está el procedimiento, cómo se tiene que hacer. Y para finalizar, la información a revelar. Aquí no hay mucho. Dice información a revelar. Se tiene que revelar los importes de las diferencias de cambio que se reconocieron en resultados. El importe de las diferencias de cambio netas que son reconocidas en otro resultado integral. Dice cuando la moneda de presentación es distinta, si existe una moneda de presentación distinta a la que utilizamos, ¿verdad? Es decir, estos casos. La moneda funcional del Salvador es el dólar, pero su moneda de presentación en este caso es el quetzal. Moneda funcional, el dólar, pero la moneda de presentación es el quetzal. A eso se refiere. Cuando la moneda de presentación es distinta. Y si hay un cambio de moneda funcional, si en algún caso hubiera algún cambio de moneda funcional, también se debe de revelar. Muy bien, y terminamos aquí. Esto es la teoría de la NIC 21. La siguiente semana estaremos viendo la parte práctica. Retomaremos, no voy a volver a exponer las presentaciones, ¿verdad? Pero vamos a tomar las presentaciones de base para que por medio de las presentaciones hagamos los procedimientos contables.
Sí, entonces la siguiente semana mucho mejor si ustedes están, si ustedes están en una computadora y no en un celular, porque me imagino que más de alguien ahorita de estar viendo de repente la clase a través del celular. Entonces mejor si están en una computadora la siguiente semana para que vayan haciendo el ejercicio y de una vez les vaya quedando, ¿verdad? Recomendación, ¿verdad? Que yo les hago. Durante la semana yo voy a subir la presentación y el ejercicio que vamos a hacer el siguiente sábado. Durante esta semana, así que ahí están atentos ahí a la información. Yo subiría la presentación para que ustedes también la tengan ahí a la mano y el ejercicio y estaríamos utilizando un archivo de Excel para resolver el ejercicio, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan ahí. Mi recomendación es de que ustedes la siguiente semana estén en una computadora para que lo puedan ir haciendo y no solo viendo, ¿verdad? Porque realmente no es lo mismo. Es mucho más fácil ir haciendo y resolviéndolo así a la par. Se queda mucho más que solo estar escuchando, en este caso, una pantalla, ¿verdad? Se nos va quedando mucho más. Ok, entonces, si tienen alguna duda, me lo hacen saber ahorita, por favor. ¿Alguna duda? ¿Alguien que le quiera levantar la mano? Ninguna, dicen. Ya. Miren que les están presentes a ustedes, tengo que tomar lista. Se salió alguien. Presente, dice. Está bien. Muy bien, entonces si no hay dudas, terminamos por el día de hoy. Terminamos por el día de hoy. ¿Saben dudas o cualquier otra cuestión que me quieran platicar? Tienen mi número, ¿verdad? O qué sé yo. Entonces, ahí terminamos con la clase. Se cuidan. Cuídense y no salga de casa. A la calle voy ahorita. Pero bueno. Está bien, gracias. Feliz tarde.